¿Y ahí cómo les aparece? Ahora sí estará. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí me parece. Qué triste, chicos. Bueno, todo lo que expliqué hasta recién no lo voy a repetir. Lo que tienen que saber es que, porque si no vamos a estar, no vamos a terminar. Yo que quería terminar antes para que ustedes pudieran estudiar lo que tenían que estudiar. Lo que vimos hasta recién fueron métodos alternativos de resolución de conflictos o resolución de disputas. Vimos mediación, conciliación, la transacción o negociación, el proceso judicial y el arbitraje. Vimos cuáles se determinan por heterocomposiciones, que un tercero resuelve, cuáles se determinan por autocomposición, que cuando las partes llegan a la resolución de ese conflicto por sí mismas. Vimos que hay un tercero puede tener un rol activo o un rol pasivo, ¿sí? En la conciliación el rol del tercero es pasivo, en la negociación es un rol activo pero no decide, el mediador lo único que hace es acerca alternativas bueno, les sirve de repaso a ustedes que están escribiendo. Le da alternativas o guías o ayuda al diálogo entre las partes. En cambio, terceros activos son el árbitro y el juez que resuelven el conflicto. Por eso existe una heterocomposición. En la conciliación hay un tercero, pero es totalmente pasivo, que solamente invita a las partes a reunirse y charlar sobre ese asunto, no resuelve ni da alternativas. ¿Está hasta acá lo que vimos? Transacción y arbitraje son métodos alternativos de resolución de conflictos y a la vez lo vamos a ver hoy como contratos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Ahora van a ver que estamos en transacción ahora. Acuérdense de tener el Código Civil, son pocos artículos, así que es interesante que los lean y los puedan marcar. La naturaleza jurídica es, o decimos que es un contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. ¿Para qué? Esto es importante. Extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la definición de contrato? Acto jurídico que modifica, extingue o hace nacer obligaciones. En este caso, la transacción extingue obligaciones, ¿sí? Y también para algunos solamente lo toman como un modo de extinción, pero no como un contrato. Sabemos que es un contrato, ¿por qué? Porque si ustedes van al artículo 1641 que dice, la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, por eso es un método alternativo de resolución de conflictos, ¿alternativo a quién? Al proceso judicial. Entonces, las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, es decir, tenemos una cuestión dudosa, no queremos someterla a litigio, le vamos a poner fin a través de la transacción. O tenemos un litigio y no queremos seguir llevándolo a cabo, vamos a hacer un acuerdo y vamos a terminarlo a través de la transacción, ¿sí? Y esto es importante, haciéndose concesiones recíprocas, es decir, todos van a perder o ganar algo, ¿sí? Esto es muy importante. En general se olvidan, ¿sí? Cuando vemos acuerdos, de que tiene que haber transacciones. ¿Por qué? En el fallo, si alguno lo leyó, va a ver que habla justamente la diferencia entre un reconocimiento y una transacción. En la transacción, algo tenemos que ceder, tanto una parte o la otra. Por eso les dije que en la transacción lo más importante es tener partes colaborativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien que quiere ganar a todo, no voy a poder llegar a un acuerdo. Chicos, les puedo contar que yo, es decir, una de las cosas, por eso es tan importante transacción, lo primero que uno quiere hacer como abogado es llegar a un acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el litigio, ¿saben cuánto puede durar? 5 años, 6 años. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que laburar por 5 años, 6 años para llevar a cabo el juicio. ¿Lo hago yo? Sí. Es decir, hasta que no termina, no paro. ¿Pero a mí me conviene como abogado? No. ¿Por qué? Porque cuando vea mis honorarios van a valer chauche palito. ¿Al cliente le conviene tener un juicio de 8 años? Y no, ¿sí? Ahora, ¿le conviene un mal arreglo? No. ¿Le conviene perder? No. Por eso está con ustedes. Entonces, lo que le conviene es llegar a un buen arreglo, pero ustedes van a ser los que tengan que saber cuándo es una buen arreglo. Una buen arreglo es cuando las dos partes están cediendo algo que ya saben que van a perder, ¿sí? Que si voy a llegar a sentencia, finalmente no me la van a reconocer. Por ejemplo, un daño moral que yo reclamo en un accidente de tránsito por 1 millón de pesos, no me lo van a dar nunca.
Entonces, si yo hoy arreglo llego a un acuerdo por 50.000 pesos un daño moral de un accidente común y corriente, les estoy diciendo que no tiene ninguna gravedad, ninguna afectación, y es un buen arreglo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para uno saber si está haciendo un buen arreglo, tiene que saber qué está cediendo, ¿sí? Pero tienen que saber que las dos partes tienen que ceder, porque si no, no hay acuerdo. No hay acuerdo como transacción, va a haber un reconocimiento. Esta frasecita ya empiecen a grabársela. Sin reconocimiento de derecho ni derecho. Muchas veces hacen acuerdo y se olvidan de esto, ¿sí? Entonces, ¿hay diferencia entre reconocer y no reconocer? Sí, toda, ¿sí? ¿Por qué? Hay una teoría que ustedes conocen, ¿eh? Juan Ignacio, que hay un momento que está acá y un momento que no sé dónde anda. Juan Ignacio. Es que estoy con mucho ruido en casa, profe, perdón. Estoy con el regla en No casa. pasa nada, pero te veo, porque vos generalmente estás concentrado. ¿Qué diferencia hay entre reconocer algo y no reconocerlo? ¿Hay una teoría que te puedas acordar que habla de cuando uno reconoce algo? ¿Alguien se acuerda de una teoría? Teoría no me acuerdo, pero a ver, reconocer algo implica que vos a la otra persona le estás aceptando sus derechos. Le estás diciendo que... Preexistente, ¿no era? ¿Cómo? Que hay algo preexistente con anterioridad. ¿No es la teoría de los actos propios? Muy bien, ¿quién lo dijo? Me encantó. Yo, Camila Fuentes. Camila, muy bien, Camila. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces escriben y en el énfasis se olvidan. Y una vez que reconociste, ya está. Después vos no podés desdecirte de tu reconocimiento. Entonces, la teoría de los actos propios hace que después me la apliquen y yo no pueda salirme de eso que escribí. Entonces, acuérdense que cuando estoy haciendo una transacción, una frase muy importante es sin reconocer hechos ni derechos, porque si yo reconozco, ya después no me puedo desdecir de eso. Está muy bien, Camila. Entonces, no porque Juan Ignacio no supiera, sino que esa teoría es una genérica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de buena fe, ¿sí? A veces se repite y no saben para qué la usan. Bueno, la teoría de los actos propios se utiliza para esto, para achacarme a mí algo que dije o hice después en mi contra, ¿sí? Bueno, esto es una manera. Entonces, una manera de evitar que me digan, no, vos reconociste es poner esto, sin reconocimientos de hecho ni derecho en una transacción. Entonces, en una transacción, lo que busco es solucionar el conflicto. Tiene que haber transacción y fíjense, extingue, vamos otra vez al 1641, extingue obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Por qué dudosas? Porque si yo no tuviese algo que tuviese la duda, evidentemente no transaría. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cheque, ¿voy a transar sobre el documento que da fe de que me deben 100.000 pesos? No. ¿Sí? Ahora, si me van a discutir la causa de ese cheque, ahí sí voy a transar, ¿se entiende? Entonces, cuestiones dudosas o litigiosas. Si estoy en un juicio, me estoy reclamando un cumplimiento del contrato y no sé si voy a ganar o no todo, es litigioso, está en un juicio. Entonces, litigioso es que está en un juicio, dudoso es que no tengo certeza. Entonces, ¿tenemos que es un contrato la transacción? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un acto jurídico, ¿sí? Que busca extinguir obligaciones. ¿Cuál es el objetivo? Sí. Que hay un sector, Santiago, hay un sector de la doctrina que no lo considera un contrato por la fíjate acá, anterior. Colmo, Lafayette, es decir, es muy poco, es decir, muy pocos doctrinarios que lo opinan, pero ustedes tienen que saber lo que dicen que en realidad es liberatorio, ¿sí? Como cuando yo hago una liberalidad, entonces dice que no hay contrato, pero la realidad es que nosotros con el Código Civil actual que tenemos no podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque es claro el texto, dice, es un contrato. Entonces, si es un contrato, no podríamos decirnos desde que nuestro Código Civil así lo interpreta. Ahora, que otros doctrinarios en otras regulaciones jurídicas lo tengan distinto es viable, ¿sí? O que un día dejemos de decir que sea un contrato también, pero para nosotros es un contrato, ¿tá? ¿Por qué? Porque las dos partes tienen que participar, y en realidad, ¿por qué? Más que eso, es la naturaleza jurídica del contrato, un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para extinguir relaciones. Por eso nosotros decimos que es un contrato. ¿Por qué? Porque se incluye dentro de su concepto, ¿tá? Entonces, es un contrato, es un método alternativo de resolución de conflictos. Tenemos la definición en el código, no tenemos que estar inventando nada, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que sepan la definición? ¿Para que la sepan de memoria? No.
para que sepan que solamente voy a tener transacción cuando las partes busquen evitar un conflicto, ¿sí? Perdón, ponerle fin a un conflicto o evitar un litigio, ¿sí? Extingan una obligación, porque acuérdense que el fundamento es acto jurídico para extinguir obligaciones, y que tienen que haber obligaciones exigibles, ¿sí? Para que haya una transacción. ¿Por qué? Porque si no, después nosotros podríamos decir que no hubo transacción, ¿sí? Y pasa, ¿sí? Cuando la persona es engañada, ¿sí? Engañada en su buena fe, haciéndole creer que tiene algo, ¿sí? Que se le puede exigir y no hay, ¿sí? Podríamos decir que no hay contrato de transacción si se resolvió de esa manera. Estoy diciendo para que ustedes empiecen a entender cómo tienen que analizar este contrato, ¿sí? Tienen que haber concesiones recíprocas, porque si no, no hay transacción, sino que hay reconocimiento. Fíjense que en el fallo que yo les di, el juez de primera instancia consideró que el acuerdo al que habían arribado las partes era un reconocimiento, no una transacción. Y el juzgado de cámara consideró que era una transacción y no un reconocimiento. ¿Alguno se dio cuenta de cuál es la diferencia en la parte práctica en ese fallo? Yo creo que sí, profe, si no entendí mal. A ver, Santiago, decirlo libremente porque es un fallo difícil para analizar, ¿eh? Que para mí, la parte que demandaban decía que era una transacción porque si era un reconocimiento, era como que no se le iba a tomar la prueba que había hecho antes, en la primera demanda. Entonces, era como que no podía oponer la excepción de incumplimiento ni tampoco la teoría de la imprevisión, porque iban a tomar como que reconoció sus obligaciones y no eran dudosas. Está bien eso que decís con respecto a la parte, pero por el juez. ¿Por qué un juez? Porque vos fíjate, esa es la postura de la parte. Ahora, ¿por qué un juez en primera instancia me dice, sí, esto es un reconocimiento en una transacción, y la otra, la juez de cámara me dice, no, esto es una transacción en un reconocimiento? Hay una diferencia fundamental después cuando lo vuelvas a leer y lo vuelvan a leer, chicos, fíjense. Profe, por las concesiones recíprocas. Fíjate, sí, por las concesiones recíprocas, pero ¿cuál es la importancia práctica? Porque la importancia, es decir, cuando yo lo leo, me doy cuenta que hubo concesiones recíprocas. Si ustedes sacan de contexto el acuerdo, van a ver que se ceden kilos de carne, se establece cómo es el pago del dinero, pero fíjense una parte, ¿desde cuándo después le van a reconocer la mora? Profe. En un caso sí, Rafael. Puede ser porque cuando hacen ese acuerdo, que es después del boleto de compraventa, la parte actora lo que reclamaba era que se vuelva, ¿no? que reconozca que estaba en mora y que no estaba cumpliendo con lo pactado. Y por otro lado, ofrece la otra parte recomponerlo a eso, como aceptar la mora y modificar el contrato. Entonces lo que pasa es que... Y la mora, va re bien ahí, Rafael, la mora, en esa última parte, ¿desde cuándo la toman? La toma desde ese momento. ¿Desde qué momento? Desde el momento del cumplimiento y incumplimiento del contrato. Es decir, la primera parte, es decir, el actor la toma desde 2011, cuando incumplió. ¿Y el demandado desde qué año? El demandado... No, claro, la otra parte, la parte que tenía que entregar el ganado, lo quiere hacer desde este acuerdo que armaron. 2014 creo que era. Sí. ¿Y el juez de cámara, desde cuándo la toma? De 2011. Fíjense, chicos, si ustedes leen, después léanlo la diferencia que hay en dólares, ¿sí? Cuenten $50 desde el 2011 a $50 del 2014. Esa parte ganó más en cláusula penal, ¿sí? Por mora, que en indemnización. ¿Me entienden lo importante que es para ustedes que puedan ver la diferencia entre un acuerdo y un reconocimiento? Porque si fuese un reconocimiento, ¿sí? Lo hubiesen tomado desde el 2014 en adelante. Pero lo que dijeron, no, acá las partes hicieron una transacción, estoy adelantando porque muchos no lo leyeron, pero las partes hicieron una transacción y la verdad que uno incumplió. Cuando una parte incumple esa transacción, se cae la transacción y nos vamos al principio. Entonces toman la mora desde el principio. Entonces, muy importante cuando ustedes analicen un caso, cuando analicen un contrato, ¿qué es? ¿Es reconocimiento o es transacción? ¿Corto y arranco de nuevo o me voy para atrás? Está muy bien el análisis que hiciste, Rafael, y está bueno, Santi, que lo hayas leído, ¿sí? ¿Por qué? Porque
lo que vos dijiste tiene que ver con las posiciones de la parte, ¿sí? Lo que quería uno y lo que quería otro. Lo que dijo Rafael tiene que ver con cómo el juez interpretó lo que quiere uno y lo que quiere otro. ¿Está? Entonces, fíjense que en este tenemos un proceso judicial, la cuestión era litigiosa, porque ya estaba en el litigio, aún así llegaron a un acuerdo con juicio, es decir, que yo puedo llegar a una transacción en un juicio, sí, es una cuestión litigiosa. ¿Era necesario, Rafael, que lo leíste también, fue necesario homologarlo? No. No, no lo homologaron. Entonces van a ver que no siempre es necesario homologar un acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre homologar y no homologar un acuerdo? Ahí algo dice, ¿había diferencia si lo hubiesen homologado? No, no lo Muy reconocía. bien, pero ¿por qué, Rafael? A ver. No, porque perdón, capaz estoy hablando un poco fuerte, porque tengo el volumen muy alto. No importa, yo también hablo fuerte. Lo que decía, lo que determinaba en el fallo, ¿no? Lo que leí, básicamente. Sí. Lo que decía era que, en realidad, no, homologado o no homologado, estaba lo que la parte quería, porque volviendo a esto que hablábamos al principio, lo que quiere cada parte. Lo que quería... Más que lo que la parte quería es lo que pactaron las partes, porque ¿qué habían pactado las partes? Habían cambiado la cantidad, sería. Habían hecho un cambio ahí. Pero fíjate lo que yo estoy preguntando. Sí. ¿Qué diferencia había si se lo homologaba o no lo homologaba? Y vos dijiste la respuesta correcta es no había diferencia en este caso. Pero fíjate que la fundamentación que estás dando no es la que corresponde. Eso es lo que quiero que ustedes vean cuando contesten los exámenes. Ustedes a veces dan la respuesta correcta y después fundamentan para cualquier lado. Bueno, en este caso está pasando esto. La respuesta es correcta, Rafael. No había diferencia entre homologar este acuerdo o no homologarlo. ¿Pero por qué? Porque una de las cláusulas del acuerdo decía, en caso de incumplimiento, ¿sí? La parte podrá elegir hacer cumplir este acuerdo o volver al litigio y seguir el litigio. Entonces, ¿había diferencia si lo homologaban o no? No. ¿Por qué? Porque según homologado, el juez hubiese tenido que hacer cumplir lo que decía el contrato. Y el contrato le daba la opción. O la parte elegía hacer cumplir el contrato o la parte se iba al juicio, que es lo que eligió. ¿Se entiende? ¿Qué significa homologar un juicio? Es que un juez le ponga un sello, digamos, ¿sí? Que diga avalo este juicio. No hay ninguna cuestión de orden público, ¿sí? Que esté afectada. Las partes manifiestan que recompusieron su litigio, entonces yo como juez lo apruebo. Eso es homologar judicialmente. ¿Y saben cuál es la diferencia entre homologar judicialmente o no? Cuando yo tengo un convenio homologado, ese convenio es como una sentencia. ¿Se entiende? Y yo estoy buscando un papel, ese papelito lo puedo hacer cumplir como ese poder coercitivo que tenía la sentencia. En cambio, cuando yo tengo un acuerdo que no está homologado judicialmente, ¿sí? No importa, Juan, si hay alguien atrás, no, a mí no me molesta, salvo que no se desnude, decirle. Entonces, sí, no, por favor, porque si no vamos a salir en todas las redes, chicos. Entonces, si la diferencia es que si yo el acuerdo lo homologo es como una sentencia, y después lo hago cumplir como una sentencia. Si yo no lo homologo, ¿qué tengo? Tengo un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Tengo un contrato. ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo cumplir? Iniciar un juicio de cumplimiento del contrato. ¿Se entiende la diferencia entre homologar? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que entre los métodos de resolución de conflicto, el proceso judicial era el único que tenía ¿qué poder? Coercitivo. Coercitivo. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer cumplir. Vienen y me dan de las orejas. Entonces, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende lo que vamos viendo? Bueno, sigamos. Antes que avance, tengo una consulta sobre ese tema. Porque, sí, Rafael. Porque no estaba homologado y no importaba si estuviese homologado o no, pero también tuvo que ver que hubo otro incumplimiento también. En realidad el incumplimiento del acuerdo fue lo que hizo que la parte pudiera elegir o hacía cumplir el acuerdo o se iba al litigio. La parte que dijo, a mí el acuerdo no me sirve más el litigio. Y era verdad, porque si vos analizás el litigio, era más lo que reclamaba, la mora se tomaba desde otro momento, es decir, ahí lo que estuvo mal es el demandado en no poder cumplir o hacer un acuerdo que no era posible cumplir por él, ¿sí? Y no eso, ojo, ahí estuvo mal el abogado. ¿Por qué? Porque se llegó a ese acuerdo donde ya había obtenido el reconocimiento de la otra parte de menor cantidad de kilos, menor cantidad de vacas. ¿Qué hubiesen hecho ustedes como abogados?
Lo ¿Qué acepto, opción tenían? Reconocerlo. lo acepto. Lo cumplo. No, pensá en la opción del abogado. No podía, vos sabés que el acuerdo, es más, yo te digo, hoy firmo ese acuerdo y yo ya sé que no lo puede cumplir. Pero ¿qué me sirve a mí como abogado? ¿Qué podría hacer? ¿Cuál fue la cláusula ahí que lo reventó? Así, miren los términos tan coloquiales de la profe. ¿Cuál fue la cláusula que hizo que volviera al juicio? Haberle dejado la opción de ir a litigio. Eso. Muy bien, Rafael, fuiste muy bien, dejar la opción. ¿Cómo voy a dejar la opción? Yo tengo que ya me reconocer, o llegamos a este acuerdo, no les des opción. Si no se puede cumplir, que me hagan cumplir el acuerdo, no volver al juicio, porque volver al juicio es volver a litigar, ¿se entiende? Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos cuando ustedes redactan o cuando hablan el colega, la redactan, porque esa cláusula seguramente la puso el colega. Entonces, ¿vieron cuando les dicen usen modelo? Bueno, cuando usen modelo, fíjense, ¿sí? Porque en el modelo que utilizó la otra parte, o cuando yo reviso un convenio, lo que tengo que estar atento es qué le sirve a mi cliente o no. Es la opción de poder o seguir el juicio o ejecutar el cumplimiento, esa fue la que complicó al cliente ¿sí? No le tenía que dar opción. En caso de cumplimiento del convenio, ¿sí? Podrá ejecutarse. Listo. Podrá aplicarse una multa que sea mucho menor que los $50 que tenía el 2011. ¿Me entienden lo importante de la redacción? Por eso, cuando sea el examen, lo que voy a hacer es ponerle como dice, ya les voy a dar otra pauta para los que están quedando en el recuperatorio. De los temas que yo di, les puse una cláusula de un contrato en el examen. ¿Tá? Bueno, del tema de lo que voy a darles en el reexamen de segundo parcial va a ser esto, ¿sí? Algún tipo de redacción de alguna cláusula de una transacción. ¿Por qué? Porque lo más difícil es escribir, ¿sí? Lo más difícil es ver qué conviene o qué no conviene dejar o sacar, ¿sí? Por eso yo les di el fallo, porque este fallo tiene, si ustedes lo sacan, lo extrapolan, tienen un acuerdo, y ahí pueden ver cómo se redactan las cláusulas, ¿está? Y la cláusula mal redactada es lo que complica al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen reconocimientos y no tenían que reconocer, ¿sí? Si yo quiero que quede algo reconocido, que quede lo de la otra parte que me convenga a mí, no lo que a mí no me conviene, ¿se entiende? Igual, si yo pongo una cláusula penal por incumplimiento, que sea lo más chica, con la tasa más chica, o miren, otra cosa que yo hago siempre es que si es de mi cliente, que sea bajo, primero me tenga que interpelar. ¿Por qué? Porque si a mí me tiene que interpelar, me tiene que dar 5 días para cumplir, voy a hacer lo posible para que en esos 5 días ganar tiempo. Ahora, si la mora es automática, como era en este caso, ya está, perdí la opción. ¿Me entienden? Lo que ustedes tienen que ver es alternativas para ganar con su cliente algo. Bueno, me fui otra vez. Vamos acá de nuevo. ¿Que alguien me iba a preguntar algo? No, yo le iba a decir que usted dijo que por ahí le convenía a la parte demandada, cuando hizo la transacción, no poner la cláusula que le dé la opción a ir de vuelta al litigio. Pero tal vez si no ponía esa cláusula, la otra parte directamente no le iba a aceptar el convenio. Probablemente, Santiago, probablemente fue una cláusula consensuada, porque si no, no firmaba, y probablemente el demandado creyó que iba a cumplir. Claro, ¿sí? Pero bueno, yo no soy parte de ese acuerdo, lo que lo miro es de afuera y digo, yo no lo hubiese puesto. ¿sí? Hubiese buscado otra alternativa para no volver. ¿Por qué? Porque reeditar un juicio perdiste todo lo que ganaste. Es decir, en el acuerdo tenés que ganar algo, es decir, el avance. Ahora, volver al inicio es lo peor que te puede pasar, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque entonces todo lo que llegaste al arreglo se te cayó, ¿está? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los elementos que deben, fíjense la palabra que no es menor, concurrentes? Es decir, que tienen que estar todos para que exista transacción, no son alternativos, son concurrentes. Tenemos que tener concesiones recíprocas, que quiere decir que las partes realizan sacrificios mutuos de sus pretensiones a cambio de zanjar definitivamente otras pretensiones. ¿Entienden lo que quiere decir? Es decir, que todos ceden algo, ¿sí? Para ganar otra cosa. Esto es sacrificio mutuo. Yo pierdo un poco de interés para ganar mayor capital, ¿sí? O ganar tiempo. ¿Se entiende? Entonces, las concesiones recíprocas son parte de la definición de transacción. Todos tenemos que ceder algo. Obligaciones que se pueden transar, ¿sí? O transigir, utilicen los términos, transigir o transar. Obligaciones litigiosas o dudosas, que son res dubia.
Las litigiosas son, lo que dije recién, las que se están discutiendo en un juicio, en un proceso judicial. Ahora, ¿un proceso administrativo es litigioso? Laura Steiner. Las cuestiones que yo que estoy debatiendo en defensa del consumidor, ¿es litigioso? Y hay, o sea, si bien no es judicialmente, hay alguien que va a estar en... Mi pregunta, Laura, resolver. fíjate Laura, les digo para los que rindan el examen, hay una que es algo parecido, sí, que tiene que ver con la prescripción. Julieta, si vas anotando, pero no te veo que estés anotando, es decir, hay una pregunta que tiene que ver con esto, de si yo tengo un reclamo administrativo, ¿puedo iniciar un proceso judicial? Ya te estoy dando una pista. Sí, o sea, no, o sea, sí, litigioso es proceso judicial, pero no es administrativo. Entonces, la respuesta, Julieta... ¿Una pretensión debatida en defensa del consumidor es litigiosa? No. No, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque no está fundamento. Te perdí de pantalla. Porque no está en un proceso judicial, perdón. Exacto, entonces. Pero chicos, ¿por qué soy así de insistente? Porque así son las preguntas y en los finales también. En los finales no saben cómo dudan ustedes. No tienen que dudar. ¿Por qué? Una cuestión litigiosa, ¿es algo que es una cuestión que estoy sometiendo en defensa del consumidor? No, profe. ¿Por qué? Porque no estoy dentro de un proceso judicial. ¿Se entiende? Entonces solamente va a ser litigiosa si estoy en un proceso judicial. Si estoy en un proceso administrativo, no va a ser litigiosa. ¿Qué será? ¿Será dudosa? Sí, puede ser dudosa, pero no litigiosa. Entonces queda claro, si yo hablo de cuestiones litigiosas, son aquellas pretensiones que se están llevando a cabo en un proceso judicial, ante un juez, ¿está? Las dudosas, ¿sí? Son aquellas que están consideradas como inciertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de que exista o no la pretensión, ¿sí? De este daño moral, si es o no es, si se dio o no se dio, o que sea exigible o no. Tenemos dudas si era, por ejemplo, mora automática o mora bajo interpelación, o no sabemos si al final eran 500.000 o eran 50.000, ¿se entiende? Cuando yo hablo de algo dudoso es que no tengo certeza, ¿está? Litigioso, estoy en un proceso judicial. Esto lo preguntaba hoy Florencia. No hay transacción luego de la sentencia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dejó de ser litigioso o dejó de ser dudoso. ¿Por qué? Porque el juez en la sentencia le da certeza. Y termina la cuestión litigiosa y ya no hay litigio, ¿sí? Entonces, por eso sería nula porque se cesó la duda. Ahora, Florencia, tenés cuidado con lo que te dije hoy, de que podría ser una cuestión dudosa si lo que yo estoy acordando tiene que ver, por ejemplo, con la modalidad del pago o, por ejemplo, a una transacción referida al monto de la deuda, ¿sí? Vuelve a convertirse en dudoso, ¿está? No es nulo, ¿estamos? ¿Y cuál es el fin que tienen que tener las partes? Extinguir el conflicto, ¿sí? Extinguir el litigio si es litigiosa, ¿está? Entonces estos tres elementos tienen que darse todos, ¿sí? Por eso es concurrente, para que exista transacción. ¿Hasta acá vamos? ¿Cuáles son los caracteres? Esto me lo podrían decir ustedes. ¿Por qué? Porque son los caracteres del contrato. Primero, puede ser unilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque pueden haber prestaciones mutuas de las partes, ¿sí? Obligaciones de una o de ambas. Oneroso, ¿sí? Porque por las ventajas que devenga la transacción. Formal, ¿por qué? Porque vamos a ver que la transacción se exige que sea por escrito. Ahora, esto estaba en el examen, ¿sí? En el anterior. Que sea por escrito, y la mayoría lo puso bien igual. En este caso es como en el examen, es ad probationem, ¿sí? No es ad solemnitatem, que sería ineficaz. ¿Sí? Si yo no lo hago por escrito, deberé probarlo por otro medio, ¿sí? Nominado, ¿por qué? Porque la ley lo regula. De interpretación restrictiva, y esto es muy importante, ¿sí? El artículo 1642, fíjense lo que dice. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación. Acá está lo que hablábamos hoy temprano, ¿sí? ¿Es necesario homologar todos los acuerdos? No. ¿Por qué? Porque genera cosa juzgada aún sin homologación. Artículo 1642 para su fundamento.
y es de interpretación restringida. ¿Qué quiere decir de interpretación restringida, Ariana Lucero? Ah, no te dejé tomar. ¿Qué significa interpretación restringida? Como que si no está escrito en alguna parte, no se tiene por... No sé cómo. No se tiene por no qué. No se tiene... Si no dice transacción, no el se título tiene- no es transacción. ¿Qué significa interpretación restringida? No, tendría que tener... Profe, Entre la duda se puede va a ser que poner las un- cláusulas, lo que se ponga en las ¿Quién cláusulas habla? es, sí, Ignacio, que lo dispuesto en la cláusula por las partes tiene que interpretarse con la letra de la ley, o sea, perdón, sí, con lo que dice específicamente, explícitamente. Se interpreta como, no se hace segundas interpretaciones más de lo que dicen las palabras. Yo lo entiendo por ese lado. Y si te voy a decir, Ignacio, que si Estrella les dio interpretación, ustedes les llegan a decir eso en el examen, va a estar complicado, ¿sí? No es en caso Porque de duda solamente se tiene... sí. Espera, Ariana. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque ustedes vieron muchas clasificaciones de interpretación, ¿sí? Y solamente existe la interpretación literal. No. No, entonces ojo con eso de las palabras, sino que, a ver, en caso de, casi les doy la En respuesta. caso de duda, No va a haber se tiene transacción. por no escrito, algo así era. Un contrato. Más que por no escrito, ¿de qué estamos hablando? En caso de duda, En caso de duda, no, se interpreta como que no hay una transacción. muy bien, Lidia. En caso de duda no existe este contrato, ¿sí? O no hay transacción respecto a esa pretensión que conseguimos entendiendo que es dudoso. Si la interpretación restringida es, en caso de duda, no hay renuncia. En caso de duda, no hay transacción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer la otra parte que quiere decir que la transigimos? Lo tiene que probar, ¿sí? No es una aplicación como un martillo, digo, en caso de duda ya está. Es decir, ¿puede la otra parte probar? Sí, pero ustedes tienen que saber que es de interpretación restringida, pero no quiere decir que me atengo a lo que está escrito. Muchas veces escribimos mal, ¿sí? Y lo que está escrito encima ni siquiera era lo que quisimos decir. Por eso es tan importante que practiquen la escritura ustedes, ¿sí? Siempre, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque después se van y bueno, la oratoria también, por eso yo pregunto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento está y cuando lo queremos decir, lo decimos para cualquier lado. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, en caso de duda, no hay transacción, ¿sí? No hay concesión recíproca. ¿Por qué? Porque las concesiones recíprocas, ¿qué significaban? ¿Se acuerdan la primera diapositiva? ¿Qué significaba una concesión recíproca? Fíjense acá qué era. ¿Ven esta palabra? ¿Qué significa? Que las dos partes sacrifican algo para obtener el beneficio. Cuando yo sacrifico, ¿qué hago? Fíjense la palabra que está acá. ¿Qué hago? Renuncio a una parte mía. Renuncia. Y las renuncias son de interpretación restringida, ¿sí? Restrictiva. Entonces, en caso de duda, no hay renuncia, no hay sacrificio, no hay transacción. Si yo quiero tenerla por existente, la voy a tener que probar. Entonces, la interpretación es restringida, la menor cantidad de renuncias posible. ¿Está? ¿Se entendió eso? Y es declarativa de lo que las partes quieren, no traslada ni otorga derechos. ¿Está? El efecto principal, ¿cuál es? Extinguir, ¿sí? La obligación. Y como todos los contratos, tiene fuerza vinculante. Es decir, si yo celebro un contrato, me obliga a cumplirlo. Lo que ustedes tienen que saber es poner en la cláusula qué pasa si no cumplo. En este caso era clarito. Si la parte no cumplía, tenía dos opciones la otra parte. O la hacía cumplir a ese convenio, o se quedaba sin efecto y me iba al juicio, ¿sí? La mayoría de las veces cuando ustedes hagan un acuerdo, si la transacción es un acuerdo, fíjense qué va a pasar si incumple. ¿Cuál es la consecuencia? Porque si no dice nada, si las partes no saben qué hacer con un contrato incumplido. ¿Por qué? ¿Saben qué silencio, chicos? ¿Me quedé sola?
Agustín Valdés, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. A ver, Agustín, un contrato como la transacción, si me incumplen, ¿qué tengo que hacer? Si le incumplen, ¿qué tiene que hacer? Sí. Y sería por vía judicial. Muy Buscar un bien. árbitro. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo a qué, profe? ¿A qué voy a la vía judicial? Y a reclamar, o sea, para el cumplimiento, exigir el cumplimiento. Muy bien. Entonces, la transacción, muy bien, Agustín, la transacción es un contrato que tiene efecto vinculante, y si me incumple, ¿sí? Lo único que me queda es la opción de reclamo judicial. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción si no pongo otra opción. ¿Qué opciones podría ser? Como hizo en este caso, ¿sí? En caso de incumplimiento, volver a la pretensión original, volver al acuerdo. Entonces, la transacción es un contrato que extingue obligaciones. Ahí, acá. Profe. Sí. ¿Hasta cuándo se puede modificar? O sea, ¿se puede modificar? ¿El contrato sí se puede modificar? Sí. Ajá, la transacción. Para modificar un contrato de transacción, ¿cómo lo modificas? ¿A través de qué? ¿Con acuerdo de partes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo modificas un contrato? Sí, eso que dijeron. ¿Con acuerdo de partes, digamos? Por un acuerdo de partes. ¿Saben cómo se llama ese acuerdo de partes por el cual modifico el mismo contrato? Adenda. Yo puedo hacer una adenda que va a significar una modificación del contrato original, siempre que sea una modificación de una parte del contrato, porque si yo modifico todo el contrato, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo cambio por otro contrato? ¿O no? ¿Y cómo se llama eso? Novación. Novación tiene que ver con las obligaciones, que está bien, si yo puedo novar las obligaciones, pero yo hago un nuevo contrato, que en algunos casos puede ser una renovación, ¿sí? O puede ser un nuevo contrato, ¿sí? Pero lo importante es que es otra transacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejo sin efecto una transacción anterior. Entonces, el efecto del contrato, primero un efecto vinculante, ¿sí? Porque es un contrato que obliga a las partes. Segundo efecto es extintivo, ¿por qué? Porque siempre acuérdense que el objetivo de la transacción es poner fin a las obligaciones litigiosas o dudosas. Pero además de las obligaciones litigiosas o dudosas, pone fin a las obligaciones accesorias en las que dependían de ese contrato. Por ejemplo, si lo que yo estoy tratando de llegar a un acuerdo sobre un contrato de locación, ¿qué debo pautar también? ¿Sobre qué debo pactar que generalmente está en todos los contratos de locación? Está ahí en el cuadro. Una garantía. La garantía, la fianza. Entonces, siempre tienen que recordar en la transacción que si extingue la obligación principal, extingue ¿qué? La obligación accesoria. Si yo no quiero que la extinga, ¿qué tengo que hacer? Transarla ahí mismo. ¿Por qué? Porque la transacción es de interpretación ¿qué? Restrictiva. ¿Se entiende? Entonces acuérdense que la obligación accesoria sigue la suerte de la principal. Si yo extingo la principal, se cae la accesoria. ¿Está? ¿Cuáles son los límites en las obligaciones de sujeto plural? Ustedes saben que tenemos distintos tipos de obligaciones. Las obligaciones solidarias y las obligaciones concurrentes, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia? Las solidarias todos responden por todo, las obligaciones concurrentes responden pero por una causa distinta, ¿sí? No tienen una causa fuente, no es común, sino que es diferente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la solidaridad es pasiva? Esto es re importante, chicos, pero esto tienen que repasar obligaciones, ¿está? Cuando la solidaridad es pasiva, la transacción hecha por uno, ¿sí? Por uno de los deudores, ¿qué hace? Beneficia a todos, ¿sí? Si yo debía plata, ¿sí? Y debía también mi hermano, que era mi otro codeudor, y voy a arreglo, ¿sí? Y pago toda la deuda, y digo cómo la voy a pagar, eso lo va a beneficiar a mi deudor solidario, que era mi hermano, ¿sí? Pero no le puede ser opuesta, no puede venir el acreedor y decirle, no, pagame lo que tu hermana dijo que me iba a pagar, el auto ese que tenés. No, ¿se entiende? Entonces, en las obligaciones solidarias de solidaridad pasiva, la transacción hecha por uno de los deudores solidarios beneficia al resto, pero no le puede ser opuesta. Eso es lo que significa el 835, ¿sí? ¿Me siguieron ahí?
En la obligación, cuando la solidaridad es activa, ¿sí? La que es hecha por uno de los acreedores no es oponible a los otros acreedores, excepto que se quieran aprovechar de esta, que quiere decir que los beneficie, ¿sí? Si yo voy y transo con uno, pero tenía 5, ¿sí? Yo tengo que ir con todos, ¿sí? Si no, los otros me pueden decir, no, esta no, a mí no me afecta, la transacción es un tema que me tendrían que haber llamado, ¿se entiende? Es diferente cuando es solidaridad activa, cuando es solidaridad pasiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las obligaciones concurrentes? Que la causa fuente no es la misma, ¿sí? ¿Qué dice? La transacción hecha con uno de los deudores concurrentes extingue la obligación de los otros coobligados concurrentes pasivos, en tanto que satisface el interés del acreedor, ¿sí? No importa por qué me pagó, pero la deuda se extinguió, ¿se entiende? Entonces, pero esto de que van a tener que repasar después, obligaciones, ¿está? Otro punto, otro efecto es la cosa juzgada. Esto ya lo leímos, ¿se acuerdan? La transacción produce efectos de cosa juzgada, aún sin homologación. La homologación judicial no tiene que ver con el efecto de la transacción, sino con el poder que voy a tener con respecto a esa transacción, ¿sí? ¿Qué significa que hace cosa juzgada? Que cesa el estado dudoso o litigioso de esta transacción, de esas obligaciones que transamos, ¿sí? Pone fin y adquiere certeza. ¿Estamos? Ahí les puse lo de la homologación, ¿sí? No es necesaria la homologación judicial, sin embargo, ¿sí? Fíjense que no se aplica en el artículo 54 de la ley 24.240, que dice, se requiere homologación judicial por auto fundado de acuerdo conciliatorio o transacción que se arribe en un proceso colectivo. ¿Saben cuál es un proceso colectivo? La acción de clase, ¿sí? Por ejemplo, hay un reclamo de todos los que les entregaron un auto, que el capó se abría y se prendía fuego, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Citroën, no sé qué auto, ¿sí? Supongamos que todos hacen un arreglo, ¿sí? Para que tenga validez ese arreglo, se les pide que, como es dentro de un proceso colectivo, sea homologado judicialmente. ¿Por qué? Porque las clases, ¿sí? A veces no son parte de ese juicio, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación Defensora de Compradores de Auto, por decirles un nombre, ¿sí? Representa una clase, pero yo compré el auto y no soy parte de ese juicio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Esto es procesal. Las acciones de clase están representadas por alguien, ¿sí? Que representan ese grupo homogéneo de intereses, pero esa parte no está en ese juicio. Entonces, ¿sí? Para que tenga validez, ¿sí? esa transacción y me afecte a mí, se requiere que sea homologado judicialmente. ¿Para qué? Para que no sean vulnerados. Siempre piensen en esto, la homologación judicial siempre se requiere cuando no queremos que se vulneren cuestiones de orden público, ¿sí? Cuando alguna cuestión que excede a las partes puede ser vulnerada, como es el consumidor, ¿sí? Los derechos del consumidor en general, se pide la homologación. Ahora, distinto es si yo, Vanessa Ruiz, compré ese auto, ¿sí? Con ese capó, fui, hice el reclamo en defensa del consumidor y llegué a un acuerdo en defensa del consumidor, me van a dar otro auto. ¿Ese acuerdo exige homologación judicial? No. ¿Por qué, Julieta? ¿Por qué no? Porque igual ya arreglaste vos y hiciste una especie de... llegaste a un acuerdo. No. La respuesta no es correcta. La fundamentación es incorrecta. Por eso siempre les digo, atento con las fundamentaciones. ¿Por qué? A ver, alguien más que se anime. Porque no se trata de algo de orden público. No se trata de orden público. ¿Por qué? ¿Qué les dije que era de orden público en este caso? Sobre todo en este caso. ¿Qué tenía que ser? Colectiva. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, Rafael. Rafael, un proceso colectivo. ¿Por qué? Era un proceso individual. Entonces, ojo con la fundamentación, ¿sí? Entonces, la respuesta, Julieta, estaba bien. No requiere homologación judicial. Pero no porque yo lo había arreglado, porque el otro también lo habían arreglado las partes, ¿sí? Por ejemplo, lo podría haber arreglado yo, Vanessa Ruiz, como abogada de la parte que representa la clase. Si no, era ¿por qué? Porque yo requiero,
acuérdense de esto, la homologación judicial la voy a requerir en algunos pocos casos. En el resto no me va a hacer falta para que sea eficaz. Es eficaz y adquiere sus efectos desde que se arriba al consentimiento entre las partes de ese acuerdo. Solamente requiere homologación judicial cuando hay una cuestión de orden público, como vamos a ver, por ejemplo, en los casos de familia, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay menores involucrados, ¿sí? O requiero que sea homologado cuando hay un proceso colectivo del artículo 54, es decir, la ley me obliga a que sea así, ¿sí? O cuando requiero, y esto me van a contestar ustedes, ¿por qué requiero homologación judicial en un acuerdo celebrado con trabajadores? Ustedes laborales no vieron todavía, ¿no? No. No, profe. No. Con eso ganaron un poroto. Jazmín Campbell, ¿estás ahí? Porque los derechos laborales son irrenunciables. Muy bien, ¿quién fue? No, Micaela Flores. Micaela, muy bien, esa es la respuesta. Micaela, se requiere homologación judicial, ¿por qué? Porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y nosotros dijimos que en la transacción que había, renuncia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las concesiones recíprocas eran sacrificios mutuos. Entonces, los trabajadores, ¿sí? Aun cuando renuncien, pueden reclamar eso que renunciaron. Entonces, la única manera de que la otra parte también se quede tranquilo que no le van a reclamar es que lo homologuen judicialmente. ¿Por qué? Porque el juez, ¿qué va a hacer en su checklist para homologar? Si hay una afectación del orden público. Si no hay ninguna afectación y los intereses de ambas partes parece que fueron, ellos ponen una frase, no me sale ahora, pero como que se compensaron los intereses de las partes, lo homologa. ¿Y eso hace qué? La homologación que me genera. Le da legitimidad al acuerdo. Más que legitimidad, ¿qué me da? Legalidad. Seguridad. Seguridad. ¿Y qué más? Fuerza coercitiva. Fuerza coercitiva, ¿sí? Claro. La sentencia se puede hacer cumplir entre las partes, ¿sí? Entonces, la legalidad no me la da la sentencia, la legalidad me la da el hacerlo conforme las leyes, ¿sí? Lo que hace el juez es decir, sí, esto está hecho conforme las leyes, pero la legalidad me lo dio el acto, ¿está? Entonces, efecto extintivo, fíjense todo lo que pusimos hasta acá, hace cosa juzgada, tiene efecto extintivo, tiene efecto obligatorio, que es vinculante. ¿Qué más? Tiene efecto declarativo, es decir, no traslada derechos, sino que transmite, es decir, declara los derechos que ya las partes expusieron, ¿sí? No son, y acá no son invocables al contrato de transacción que, fíjense, con la transacción no se transmiten los derechos en conflicto, sino que se declaran los que ya existían desde siempre en cabeza del subtitular. ¿Sí? Esto es algo que le preguntan siempre en los tipos de bienes, pero no tiene que ver con eso, sino que una transacción declara derechos, no transmite, no otorga. ¿Sí? Y dice, no son invocables, solo rigen respecto a los actos constitutivos, el pacto comisorio y la excepción de incumplimiento, que es lo que vimos hoy, se convierte en un contrato, ¿sí? La transacción se convierte en un contrato y por eso podemos invocar excepción de incumplimiento y pacto comisorio. ¿Cuál es la forma de la transacción? También la vimos hoy, ¿sí? ¿Qué dice, si ustedes ven el artículo 1643? Siempre acuérdense de agarrar el código. La transacción debe hacerse por escrito. No dice bajo pena de nulidad. Si recae sobre derechos litigiosos, solamente, fíjense el artículo 1643, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en trámite en la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden continuar con el juicio. ¿Es válido? Sí es válido, no les dice que no es válido. Ojo, léanlo bien, ¿sí? Dice, la transacción debe hacerse por escrito. ¿Qué tipo de solemnidad es? Solemnidad ad probationem, solemnidad relativa. Quiere decir que no es una solemnidad que lo haga nulo. Pero, ¿sí? Cuando es sobre derechos litigiosos, no habla de los derechos dudosos, sino solamente de los litigiosos. ¿Qué les dice? Solo es eficaz, ¿sí? Solo es eficaz a partir de la presentación de ese instrumento, ¿sí? Firmado por los interesados en el juez que tramita la causa.
Mientras que no sea presentado, por eso ustedes van a ver que van a andar corriendo con un acuerdo buscando que se lo firmen y presentarlo ante el juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me llega a un acuerdo de un accidente, como le estaba diciendo, donde la parte me reconoce que, bueno, que va a ceder en el reclamo de 1 millón de daño moral a 50.000, si yo tengo el acuerdo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero presentarlo en el juez. ¿Por qué? Porque hasta que no lo presente, ¿qué puede hacer la otra parte? Lean, ¿qué dice ahí? Desistir. Desistir. Me pasa, ¿sabes qué? Ya no lo quiero firmar. Y yo me agarro la cabeza. ¿Por qué? Porque por una hora, les voy a contar una infidencia. Un día, como termina bien, se los voy a contar. Si hubiese terminado mal, capaz que no se lo cuento. Un día tenía un juicio, un día no hace tanto, un juicio que me demoró como 6 años, ¿sí? 7 años de prueba. Era la muerte de una chica en una clínica, ¿sí? Se murió por una infección, un virus, ¿sí? Hice el juicio de mala praxis, ahora ya no me dedico a mala praxis porque en general somos abogados de los médicos ahora, pero en ese momento sí. Lo llevé con mucha garra, mucho compromiso, ¿sí? Me costó mucho encontrar una pericia infectológica y demás, los médicos son muy corporativos, muy difícil, y llegó a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo, ¿por qué? Porque llegó la pericia, dio bien, era un acuerdo, supónganse que era de 1.200.000 pesos, ¿sí? Tenía el acuerdo, lo iba a firmar ese día. ¿Qué pasó? Hacía un mes me tenían a las vueltas, que suspendamos por 15 días, suspendimos, esperábamos, que sí, que lo firmamos, que no lo firmamos, entonces un día me enojé y dije, bueno, ya está, ¿no? Sigamos que pasa sentencia. Pasa de sentencia, ¿no? Me dicen, bueno, Vanessa, sí, vamos a firmar hoy. Bueno, listo, mando el acuerdo, lo mandé, chicos, lo mando, ¿sí? Pasó autos a despacho en esos 10 días, no, una semana, ¿sí? Un juicio de 6 años. ¿Ustedes creen que en una semana va a salir una sentencia? No, en general tarda un mes en salir una sentencia. Me mandan el acuerdo, que están de acuerdo con lo que yo escribí. Bueno, lo voy a firmar y se los voy a llevar, les digo. ¿Saben qué me pasó esa mañana? Llegó la sentencia. Llegó la sentencia, Joaquín. ¿Y cómo me fue? Desististe. Desististe. No. ¿Cómo me fue, Joaquín? Mirá mi cara. ¿Cómo me fue? Te fue bien, profe. No, más. Me fue mal. Me rechazaron la demanda. Me quería cortar las orejas, por decir una... ¿Qué pasó? Le perdí a mi cliente 1.500.000 pesos. ¿Por qué? Porque no lo firmé. Es decir, no alcancé a que lo firmaran. Esto van a aprender mucho acá. Suspendan, aunque les parezca que ya está, como yo que estaba podrida de que me suspendieran, de que sí, que la aseguradora, que qué sé yo, que qué sé cuánto. ¿Qué hice? Llegué a un acuerdo, ¿sí? Que no sé si era bueno o malo, porque en ese momento el reclamo, fíjense, 6 años el reclamo era de 400.000 pesos, no era nada el reclamo, ¿sí? Pero 6 años, la plata hace 6 años valía 400.000 pesos, era un montón de plata. Llegó un acuerdo de 1.500.000, era un re buen acuerdo. Para mi clienta, que lo único que quería era que le reconozcan que la hija había fallecido en esa situación, era re buen acuerdo. Llorando, así se los voy a decir, como abogada, le tuve que decir a la clienta que no lo habíamos podido firmar y había salido la sentencia mal. Es decir, ella estaba contenta igual, ¿por qué? Porque la aseguradora y el médico habían reconocido para ella, al querer pagarle, que tenía razón. Para ella no le importaba ya un pepino. Pero a mí sí me importaba, porque me sentía la peor abogada del universo, ya les voy contando, así que siempre suspendan. ¿Qué se imaginan que hice? Apelé. Y apelé con todos los fundamentos que ustedes se pueden imaginar. Mi apelación era de chupete, les voy a decir, miren el término que utilizo, yo era con esto. ¿Y qué pasó? Díganme, ¿qué pasó? Cuéntenme al final de la historia. Apelo. Esto fue en un diciembre. La otra parte me dijo de todo en la contestación, que yo era una disconformidad subjetiva, que qué sé yo, qué sé cuánto. Yo había puesto, chicos, desde el consentimiento informado que no estaba, hasta la pericia infectológica, un análisis de la prueba que se las doy para que lean, era como un libro, pero no para tan tedioso. ¿Qué pasó? Vamos, Florencia, decilo, ¿qué me pasó? ¿Te lo rechazaron? Nah, si no, no te la estaría contando ni muerta. ¿Qué pasó? Ariana, ¿qué me pasó? Me dieron lugar entonces a la apelación. Me hicieron lugar. ¿Se acuerdan que yo había reclamado 500.000 pesos?
Bueno, ¿saben cuánto me dieron? Extra petita me van a decir ahora. 1 millón para cada uno, ¿sí? Que en el montón, ¿saben cuánto significó? 7 millones. ¿Saben cómo saltaba yo? Hasta el techo. Ahora, ¿cómo me podría haber ido? Como la mona. Entonces, ¿qué les quiere decir con esto? Sí, al final fue súper feliz porque no solamente reconocieron, sino que tuvieron que pagar. Y después, ¿saben qué hice? Porque yo soy re buena. Hice un acuerdo de pago. Ya no me importaba. Lo único que yo quería era volver a mi honor de que no ir con esa sentencia que me había mal. Esto es un caso verídico, chicos, de lo más verídico que me puede pasar en la historia. Y con eso aprendí nunca en mi vida no volver a suspender cuando tengo un arreglo. Y eso es lo que les estoy enseñando a ustedes. ¿Por qué? Porque hasta que yo no lo tengo firmado, cuando es una cuestión litigiosa, la parte puede desistir en cualquier momento. En ese caso, no me pasó que la parte desistió, sino que la parte me hizo así, mirá, la sentencia te salió mal, ahora no te firmo nada. Y yo ya no lo podía obligar. ¿Por qué? Porque pueden desistir. ¿Aprendieron algo? Van a ver que esto no se lo olvidan nunca más. Más que el artículo 1643. Entonces, siempre que tengan un acuerdo, suspendan. ¿Por qué? Porque hasta que no lo llevan firmado, la parte lo puede dejar sin efecto. Entonces, ¿que a ustedes qué les sirve suspender los plazos? Que no vaya a haber ninguna presentación rara, ni que nadie desista. ¿Se entiende? ¿Entendieron lo que acabo de decir? Me parece que con esto aprenden más que con todo el artículo. Entonces, hasta que no se presente el acuerdo en el convenio, cualquiera puede desistir. ¿Estamos hasta ahí? Me hicieron rememorar tantas cosas. Sí, profe. Bueno, no sé por qué se los cuento. Bueno, sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Fíjense, artículo 1646. Ustedes saben, ¿se acuerdan? ¿Ustedes ven capacidad con nosotros? No, ustedes ven capacidad con... ¿Qué ven? En civil. ¿En dónde ven capacidad? En civil, ¿no? Sí. Seguramente ustedes en civil vieron el 1001, ¿cuáles eran los artículos de la inhabilidad para contratar? O 1100. Siempre me equivoco los números con este código nuevo. A ver. ¿Era 1100 o 1001? Ay, a ver, nadie que me ayude. 1100 no era, entonces era 1001. Acá. Inhabilidad, muy bien, mi cerebro. Sí, 1001. Entonces, fíjense, ustedes seguramente en civil vieron inhabilidades para contratar, ¿no? Artículos 1001 y 1002, ¿sí? Lo que ahora ustedes van a ver es una de las inhabilidades especiales. ¿Qué quiere decir? La ley, ¿sí? Las inhabilidades para contratar por ley en la transacción, que están en el 1646, que dice, no pueden hacer transacciones las personas que no puedan enajenar, ¿sí? El derecho respectivo. ¿Por qué? Porque están renunciando a un derecho, al derecho que no tienen. ¿Están qué? Renunciando al derecho que no tienen. ¿Y renunciar es un acto de qué? ¿De administración o de disposición? De disposición. Disposición. De Entonces, disposición. un acto de disposición yo tengo que ser hábil, ¿sí? Entonces, alguien que es inhábil para contratar no va a poder transigir sobre ese acto. ¿Está? Los representantes legales, si los representantes sean tutores, padres, curadores, respecto a las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. Es decir, si yo soy alguien que le tengo que rendir cuenta, no puedo transigir sobre eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación, ¿cuál es? Rendir cuenta. Entonces yo podría, por un acuerdo, tapar, ¿sí? Con el acuerdo, todas mis obligaciones. Entonces los representantes legales, cuando existan deudas, ¿sí? O litigios vinculados a la obligación de rendir cuenta, no pueden transigir sobre esos derechos. Y el albacea, ¿sí? Si existe duda o litigio derivado de su actuación, no puede realizar transacciones. En este sí, salvo autorización judicial. ¿Está? Entonces, existen inhabilidades, ¿sí? Para transigir. Esas son las incapacidades ¿de qué? ¿De hecho o de derecho? De hecho, profe. ¿No? De derecho. Es una incapacidad de derecho especial, ¿sí? Porque no tiene el derecho a transigir, ¿se entiende? No lo puede hacer ni a través de otra persona. Entonces eso es una incapacidad de derecho. ¿Del derecho a qué?
a celebrar un contrato de transacción, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre los derechos de, por ejemplo, en este caso, dudosos o litigiosos de mis representados, ¿sí? O de los bienes que estoy administrando. ¿Se entendió, Gisela, por qué, Giselle? Sí, porque tenía confundido eso. Perdón. Vos, Giselle, sos una de las que participa en el grupo de WhatsApp con unos análisis muy buenos, tengo que decirlo, ahora que te veo, no es lo mismo cuando te veo en persona que cuando leo los comentarios. Re bien los comentarios que hiciste con los ejemplos que íbamos dando en el grupo. En el ensayo. Bueno, muchas gracias, profe. Sigamos. ¿Cuáles son los objetos que se pueden transigir? Hasta acá lo que vimos son personas, ¿sí? Personas que tienen incapacidad de derecho para transar, ¿sí? Para transigir. ¿Cuáles son los objetos que se pueden transigir? Son todos aquellos, ¿sí? que tienen, que tienen contenido patrimonial, es decir, personal, real o intelectual. ¿Por qué? Porque existen prohibiciones de ley que dice, no pueden transigirse derechos que estén comprometidos en el orden público, lo vimos hoy, ni sobre derechos irrenunciables, como vimos hoy, los laborales, salvo que sean con homologación. No pueden ser objeto los derechos de familia, vamos a ver cuáles sí ahora, ¿sí? Que son los derechos patrimoniales derivados de aquellos, ni el estado de las personas. Cuando yo digo estado de la persona, ¿qué estoy hablando? Ser soltero, casado, divorciado, no lo puedo transigir, ¿sí? El estado que soy. Ahora, derechos sobre relaciones de familia, excepto derechos patrimoniales. ¿Qué se les viene a la mente ahí? Fíjense acá. Los alimentos, seguramente, o alguno habrá escuchado el acuerdo de alimentos. ¿Se puede transigir los alimentos? Silencio. En realidad, ¿sí? Los acuerdos que ya son vencidos, ¿sí? O que fueron devengados, yo puedo hacer un acuerdo sobre esos alimentos. Lo que no voy a poder hacer es un acuerdo sobre los alimentos futuros. Por ejemplo, estoy embarazada, van a nacer mi bebé y le digo al padre, bueno, ¿sabes qué? En vez de darme una cuota mensual de, no sé, 20.000 pesos de acá hasta que tenga 10 años, dame el auto nuevo Audi que te compraste. ¿Eso lo puedo hacer? Nicole, BM. No, profe. No, ¿por qué? No sé, pero me sale. Y esa es la parte más clave en un examen. No puedo, porque es una prohibición legal, porque no puedo transigir sobre los alimentos futuros, y ahí tenemos el artículo que me lo prohíbe. ¿Se entiende cómo tienen que fundamentar? Es decir, estaba bien la respuesta del no, pero si no sabemos por qué estamos complicados, se tiene que saber ustedes que, ¿por qué? Porque si yo te dijera, ¿puedo transigir los 50.000 pesos que me debe desde enero a la fecha? Nicole, ¿puedo? Eso sí, porque son pasados. ¿Por qué? Porque están vencidos, profe. ¿Porque están? No escuché, están vencidos. Están vencidos. ¿Y dónde entra? En los supuestos que permiten. En la excepción a la prohibición. ¿Sí? Entonces, porque no está prohibido, porque es una excepción a las prohibiciones de contenido patrimonial, ¿sí? Y porque ustedes saben que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, pero tienen que tener el fundamento. ¿Por qué? Porque en principio yo tendría que decir que estaría prohibido. ¿Por qué? Porque es un derecho de familia, ¿sí? Podría afectar el orden público. Pero, por ley, están expresamente permitidos, y son una excepción a la prohibición, porque están vencidos. ¿Está? Entonces, ¿están hasta ahí? ¿Entendieron esto de las prohibiciones? Entonces, no está prohibido las cuestiones que afecten el orden público, las cuestiones de familia que no sean los derechos patrimoniales que se derivan de esta, ¿sí? Está prohibido todo lo que tenga que ver con el estado de familia, ¿sí? Que es estado civil, casado, ¿sí? Soltero, etc. Y
Esto de que tampoco puede transigirse sobre la indemnización de accidentes de trabajo, siempre acuérdense que después lo homologue judicialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay renuncia. ¿Entendieron entonces? ¿Hasta acá entendieron, chicos? Ya vamos terminando, que quiero que descansen, pero quiero que se entienda. Ahora vamos a un tema que a veces les trae confusión, ¿sí? Que es la nulidad. Yo traté de dividírselos en la nulidad de la obligación, ¿sí? Objeto de la transacción, y la nulidad de la transacción en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Nosotros cuando realizamos un contrato, perfeccionamos un contrato de transacción, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto del contrato de transacción? Vayan a la definición. ¿Qué dice la definición de transacción en el 1641? ¿No era evitar un litigio o ponerle fin a un litigio o a un problema? Las Exacto. obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Qué de las obligaciones? Le faltan los verbos, chicos. ¿Qué de las obligaciones? Evitar. ¿Se ceden los derechos? ¿Cómo? ¿Que se ceden los derechos? No, porque si no seríamos un contrato de cesión. Extinguen las obligaciones. Se extinguen. Entonces yo a través de un contrato de transacción lo que busco es ponerle fin, ¿sí? A un litigio, ¿sí? O para evitarlo, extinguir obligaciones que sean dudosas o litigiosas. Entonces, ¿de qué voy a estar hablando yo? De una obligación dudosa o litigiosa. ¿Puede existir nulidad de la obligación transada? Sí. Y estaríamos en el artículo 1645, que dice: si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. De lo que está hablando de este artículo es de la obligación en sí misma, ¿sí? Si, por ejemplo, lo que yo estaba tratando de transigir, ¿sí? Era una obligación que había nacido desde el error, del dolo, de la violencia, ¿sí? Una obligación que no era exigible, la nulidad de la transacción no va a ser por la transacción, sino ¿por qué? Porque esa obligación que yo quise extinguir no existía o era nula. ¿Se entiende lo que está hablando acá? Entonces no es la transacción lo que tiene el vicio. Lo que tiene el vicio es la obligación que yo quería extinguir a través de esa transacción. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el artículo 1645 lo que les dice es cuando hay nulidad en la obligación que es objeto de la transacción. En cambio, el artículo 1647, si ustedes lo leen, dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tanto, respecto a los actos jurídicos, la transacción es nula, ¿sí? La transacción es nula, es decir, el contrato será nulo, ¿sí? Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Por ejemplo, yo, Vanessa Ruiz, me presento, ¿sí? Como apoderado de Rafael Alvear y celebro un convenio por el cual, ¿sí? Rafael desiste, ¿sí? De cobrarle los 100.000 pesos que le debe Joaquín Columbro. ¿Dónde está la nulidad? Eso es una pregunta de examen. Ah, y ahí Joaquín Columbro se puso a pensar. ¿Dónde está la nulidad? Deberías tener una representación para poder operar en nombre de él. Exacto. ¿Y eso qué me lo da, la representación? ¿Cómo? No entendí. Un poder. Igual esto no lo vieron todavía. ¿Mandato y representación lo vieron? No. Bueno, cuando lo vean con Leo, sí, Fachín, que lo da, vamos a ver qué diferencia hay entre mandato y representación. Si el contrato de mandato es el que le otorga facultades a la otra parte de ser representado, ¿sí? Entonces, el contrato de mandato dice cuáles van a ser mis facultades y el poder
que me den a través de ese contrato es el instrumento por el cual pruebo que tengo ese mandato. Entonces, es nula esa transacción, ¿pero por qué? Porque yo, ¿sí?, no tenía, o invoqué un título que en realidad no tenía, porque no soy representante de Rafael Alvear. Esto, chicos, pasa un montón cuando ustedes hacen contratos, por ejemplo, con personas y se olvidan de pedir, ¿sí?, los poderes o los instrumentos por el cual acreditan las representaciones. Y muchas veces esa transacción es nula porque la celebraron con alguien que no tenía facultades de obligarse. Entonces, ojo, siempre verificar, ¿sí?, si la parte que está actuando por otra, ¿sí?, el gerente es gerente, ¿sí?, el apoderado es apoderado. Parece una obviedad, chicos, pero no saben la cantidad de veces que firman contratos, sobre todo transacciones, y la están firmando por alguien que no obliga. Es nula. ¿Por qué? Porque viene la persona que decía estar representada y dice, no, a mí esto no me lo ponen, esto es nulo. ¿Se entiende? Entonces es muy importante como abogado siempre pedir los poderes o títulos que acreditan la representación que se invoca, ¿sí? Entonces, eso es nula, ¿quién? La transacción, no la obligación, ¿sí? Segundo caso, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. ¿Qué significa esto, chicos? ¿A qué se está refiriendo? ¿Se acuerdan cuando yo hablo de que yo estoy transando obligaciones dudosas o litigiosas? ¿Sí? Pero si la parte que transa, ¿sí?, no sabe que tiene un mejor derecho, ¿sí?, que el que está transando con un error, ¿sí?, pero un error que tiene que ser de derecho o que no tiene que ser excusable. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, yo transo porque considero que soy poseedor, pero en realidad era propietario, ¿por qué? Porque me convertí en heredero forzoso, porque murió el causante que era el dueño y yo soy su único heredero. ¿Sí? Yo tenía un derecho mejor, transé pensando que tenía derechos posesorios, pero la realidad es que tengo derechos reales, entonces al ignorarlo es nula la transacción. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué? Porque tenía un mejor derecho del que yo estaba transigiendo y no lo sabía. ¿Está? Y el punto C dice, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que lo impugne lo haya ignorado. Es decir, por ejemplo, imagínense que con tanta mala suerte, pongámosle, la aseguradora hubiese transigido y me firma ese acuerdo, ¿sí?, a las 9 de la mañana. La sentencia ya había salido a las 8 de la mañana. Entonces dice, no, esta transacción es nula. ¿Por qué? Porque había salido sentencia, ya no era dudosa. Lo que pasa es que yo no vi el Dextra, que es el sistema por el cual me notifica. ¿Entiendes? Yo hubiese ido corriendo y le hago firmar al abogado. Y viene la parte y dice, no, esto es nulo. ¿Por qué? Porque ya no era una cuestión litigiosa a la hora que firmó. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, la diferencia entre la nulidad de la obligación de la nulidad de la transacción que es del contrato. ¿Está? Sí. ¿Podría repetir el punto B? El punto B es, cuando la parte va a realizar esa transacción, ¿sí?, no sabe que tiene un mejor derecho, ¿sí?, que el que está transando. Lo que yo te mostré con el ejemplo era que me parece que es bien gráfico, es cuando yo medio, por ejemplo, un desalojo, ¿no? Y yo acepto que me desalojen porque reconozco que la otra persona en el litigio sí me quiere sacar y le reconozco que tiene derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque era mi locador. Y yo no sabía cuando firmé que en realidad el dueño de ese inmueble, ¿sí?, que era, por ejemplo, mi tío, ¿sí?, y como no tenía herencia, yo era el único heredero. ¿Y qué pasó? Ahora yo tengo un mejor derecho que el locador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un derecho real de dominio y no me podría desalojar si no tendríamos que plantear una reivindicatoria o una prescripción ventaneal. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? El que va a transigir, ¿sí?, cuando transa, no sabe que tiene un mejor derecho que el que está transando. Pasa muy poco, pero es un caso. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Está? Bueno, hasta acá estamos, ya falta poco. ¿Qué pasa con los errores aritméticos? Esto es fácil, ¿sí? No obstan a la validez de la transacción. Fíjense esto de números y letras, lo vieron ustedes en el caso, $50 y decía 150 y en letra decía $50, que era lo que vale lo que estaba escrito en letras, ¿sí? Los errores aritméticos pasan. Es más, en un acuerdo me ha pasado de que, por ejemplo,
muchos números y dejamos, no sé, nada, nos faltó un 0 en 6.000 y quedó 600 en números y decía 6.000, o cuento, hago toda la operación numérica y me da el resultado y hay un evidente error de tipeo, ¿sí? Entonces los errores de tipeo o aritméticos son solucionables, se rectifican sin que opte a que sea válida la transacción. ¿Entendieron hasta acá transacción? ¿Sí? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda con el contrato? O sea, un contrato por el cual yo extingo obligaciones dudosas o litigiosas, hay prohibiciones, ¿sí?, para transigir, ya sea con cuanto a la persona, ¿sí?, que tengan incapacidad de derecho para transar, como en cuanto a los objetos. Hay objetos que no son transigibles, y hay algunos que para que sea válida la transacción requieren homologación judicial. En general no se requiere homologación judicial, ¿por qué? Porque la transacción hace cosa juzgada. ¿Entendieron? Eso como un mini resumen, ¿está? Son pocos artículos, así que es fácil verlo, y el pago le tienen todo. Me gustaría decir que lean el fallo que les di, ¿sí? La verdad que me doy cuenta que lo leyeron pocos, pero hay una parte muy importante donde analiza la diferencia entre transacción y reconocimiento. Por lo menos traten de leer eso para esta clase, pero les sirve el fallo para analizar la teoría de la imprevisión, ¿sí? Les sirve el fallo para analizar mora automática o REC y mora bajo interpelación. Les sirve el fallo para analizar excepción de incumplimiento. Fíjense qué interesante. Ustedes en un caso tenían para plantear excepción de incumplimiento, me parece, no ahora en el recuperatorio, pero me parece que tenían un caso. Y fíjense cómo él plantea, ¿alguno de los que lo leyó vio cómo planteó excepción de incumplimiento al demandado? Santiago, ¿te acordás qué dijo? Porque no se instrumentó el boleto de compra y venta. No, no fue por eso. Ah, no fue por eso. No, él dice, fíjense, cuando lo lean dice, yo no voy a cumplir, a mí no me podés exigir cumplir porque vos incumpliste. ¿Quién cumplió el actor? Lo de los impuestos del IVA y todo eso. Muy bien, Florencia y no sé quién más. Les digo, les voy a contar otra infidencia. Hoy estoy para las infidencias. Como somos 30 y pico, nada más me han quedado tan poco, voy a aprovechar. Este fallo se los di en una diplomatura a martilleros y corredores, ¿sí? Y casi nadie vio eso, los impuestos y demás. ¿Por qué? Lo que dijo y el juez que le dice, es verdad, tiene razón. La parte incumplió con el pago, ¿por qué? Porque le tenía que dar las vacas y terneros, y como eran vacas y terneros y no era plata, de esa transmisión, el IVA, el ARBA, que son unos impuestos de Buenos Aires, los tenía que pagar. ¿Y qué pasó? El actor recibió esas vacas y no pagó. Entonces el demandado que le dice, no cumplió esa parte del contrato, entonces a mí no me puede venir a ejecutar el contrato. Y el juez que le dice, tiene razón usted, han incumplido, pero lo que incumplió es tan ínfimo en las prestaciones obligacionales, es casi accesorio, por tal motivo no le voy a hacer lugar a la excepción de cumplimiento, pero sí voy a intimar a la parte a que cumpla. Fíjense el análisis de la excepción de incumplimiento, ¿sí? En general la mayoría hasta se olvida de excepcionar por incumplimiento, es una defensa, que es lo que le pasó en el fallo, en el caso del ejemplo que ustedes tenían en el parcial, que era de la conexidad, ¿sí? Que era uno de los pocos que podían interponerlo como excepción el incumplimiento de otra parte, que la mayoría lo tomó por imprevisión, caso fortuito y demás. Bueno, acá les está mostrando un caso práctico de aplicación de la excepción de incumplimiento. ¿Qué más le había puesto ahí? Bueno, el que tenga ganas de pasarme después lo que entendió, yo lo voy a recibir al mail, no voy a tener problemas, ¿sí? Por eso no voy a tardar en contestarle, pero me parece un buen ejercicio leer el fallo y tratar de responder las consignas que le subí ahí en la PETCO. ¿Estamos? Profe. Vamos al otro contrato. Sí. ¿Ustedes quieren que paremos 10 minutos y sigamos o le damos derecho un ratito más? Para mí sigamos, no sé los compañeros. Sí, ¿Ustedes quieren? Seguimos. Arbitraje no es Así muy largo. Seguimos. ¿Qué me ibas a preguntar, Florencia? No, la de las preguntas de la mora, ¿eso se refiere cuando habla de, tenemos que especificar cuándo fue el incumplimiento en el tiempo o a qué se refiere? Porque no lo entendí bien. Hay dos tipos de mora, no sé si se acuerdan de, esto lo ven en obligaciones, ¿no? La mora ex re y mora in persona. La mora ex re es la mora automática, ¿qué quiere decir? Por el mero hecho de que suceda un evento, ¿sí? El incumplimiento en este caso, se genera
la mora, que quiere decir que me pueden reclamar intereses moratorios, me pueden intimar el cumplimiento, etc. Hay una que es ex re, sucede el hecho, se genera la mora, y otra es ex persona, que previo requiere interpelación. Y hasta que no haya interpelación, no hay mora. Entonces, lo que vos tenés que analizar ahí es qué tipo de mora existió en el proceso. ¿Era modo de constitución ex re o modo de constitución ex persona? ¿Cuál era, Rafael, vos que lo leíste? Santiago también lo leyó. Era automática porque estaba la opción. Si una vez que incumpliste, entraste en mora, se genera el incumplimiento, y bueno, por eso ingresa el tema de la cláusula penal. Entonces, el modo de constitución, en este caso, era mora automática. Después, fíjate que en un momento hay una mora bajo interpelación. Fíjense, no me acuerdo, ahí yo lo anoté en la página. Mora de interpelación en el 2, la del pago, ¿sí? De las terneras, fíjense que era por interpelación. Yo lo tenía que interpelar, le mandaron una carta documento y ahí lo tuvieron por interpelado, ¿sí? La cláusula penal no. Entonces había, mora, yo anoté la página 2, la página 2 cuenta, las 3. Me parece. ¿Qué? Que 2 cartas le habían mandado, me parece, para interpelarlo. No te escuché. Que le habían mandado 2 cartas de documento. Claro, ¿por qué? Porque a una no le había llegado, no me acuerdo cómo venía la historia, pero no importa. A ver, yo muchas veces, aunque sea mora automática, a veces interpelo. ¿Para qué? Porque quiero ver si llego a un acuerdo, pero eso no quita que interpele que ya estaba en mora. Entonces lo que ustedes tienen que ver, que en el contrato original, para tenerlo por incumplido, la entrega de los animales, fíjense también qué interesante el tema de permuta y compraventa. Esto, por eso les digo, este fallo les va a servir para otros institutos, ¿sí? Ahí les dice cuándo hay un contrato de compraventa y cuándo hay un contrato de permuta, ¿sí? En este caso, ¿era de compraventa o de permuta? Creo que al final se lo tiene como permuta. Muy bien, ¿quién habló? Yo, Camila. Camila, re bien, Camila. Otra persona que leyó. De permuta, ¿te acordás por qué? Porque se pagaba con los terneros y se ponía como el equivalente o hasta qué cifra en dólares alcanzaba, pero el objeto eran los terneros en sí, no la cifra en dinero. No, estás, pero no estás. Es decir, está la idea, pero el fundamento no es concreto. Porque era igual el valor. Ahí está, mejor ahí. El valor ¿Quién era habló? igual. ¿Quién habló? Rafael. Más que porque era el valor, ¿qué era lo que decía? Para que sea permuta. Tienen que ser iguales. No. Yo puedo entregar parte en dinero y parte en cosas. Porque era mayor el valor de los dineros que el valor que Muy entregaba en bien. dinero, profe. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Ignacio, profe. Ignacio. Ignacio Sousa. ¿Qué otra vez repetí? A ver. Que porque era mayor el precio de lo que valían los terneros que el dinero que entregó. O sea, del precio en dinero. Muy bien, eso es una respuesta correcta. No lo del precio lo sacaría. ¿Por qué? Porque el valor de las cosas que se entregan, ¿sí? El valor es mayor al valor en dinero. Esto, chicos, ojo, es re importante, porque a veces cuando se pregunta la diferencia entre compraventa y permuta no saben qué decir. Entonces, la diferencia es que el valor de lo que se entrega en cosas, ¿sí? Es mayor al valor de lo que se entrega en dinero. Y por eso es permuta. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para qué me interesa a mí si es permuta o compraventa? Porque nos permite saber qué tipo de contrato es. ¿Y para qué quiero saber Las qué reglas tipo que se de contrato aplican. es? Claro, por las responsabilidades. Las compraventas son muy distintas a las que se aplican en lo que es la permuta. ¿Por qué? Interpretación de los contratos. No, más sobre el objeto. Váyanse a lo que vieron en la materia, en la cátedra anterior a esta. Porque esta es para llegar a contratos. ¿Qué tuvieron que ver antes? La obligación que te La obligación. Muy bien, ahí es donde tienen que hacer foco. Cuando estoy hablando de permuta, ¿qué tipo de obligaciones analizo?
Obligaciones de hacer, ¿De o sea, dar? de entregar. Y en las ¿De otras hacer? linerarias. No es de hacer, es de lo que dijo otra Es de compañera. dar. De dar, de anestesia. En la permuta, lo que yo analizo son obligaciones de dar, de dar. Y cuando hablo de compra-venta, ¿de qué obligaciones hablo? Estos silencios incómodos, pero no lo De voy a dar, llenar profe, yo, lo para van a mí. llenar ustedes. No, porque si yo hablo de dar, y ojo con esto, porque esto pueden desaprobar un final. Con esta respuesta desaprobar un final, ya se los digo. ¿Por qué? Porque la compra-venta, acá ahora están perdonados, ¿sí? Porque estamos practicando. Pero en la compra-venta, ¿mi obligación de qué es? De hacer. De hacer, porque me comprometo a hacer posteriormente la escritura. Y más que porque ahí te voy a decir que ustedes ya vieron compraventa. El título. Le voy a decir a Leo, Leo que da muy bien esto. Ojo, ¿cuál era la obligación? Porque lo vieron ahora me acordé porque vi el coso. ¿Cuál es la obligación de la Depende, compraventa? porque si estás del lado de... Depende del sujeto, de la Claro. posición del sujeto en la que te pones. Porque, Obligación de dar. digamos, Ya son uno es abogados para- ustedes. La palabra el otro depende. ¿Cuál es la obligación del vendedor? A ver, Ignacio, Transferir el dominio. Transmitir el dominio de la cosa. No de entregar una escritura. La obligación es personal, ¿sí? De transferir el dominio, ¿sí? La propiedad de una cosa. Eso es la compraventa. En cambio, en la permuta, ¿cuál es la obligación? No lo puedo igual, me parece que están perdonados. Pero la obligación es de Dar. de dar una cosa. Una cosa. Todo un mundo. Si ustedes no saben que la diferencia entre compraventa y permuta tiene que ver con las obligaciones, desaprueban la materia. ¿Pero por qué? No porque seamos jodidos y queremos saber, qué saben de obligación. No, porque las obligaciones tienen todo un instituto. Las obligaciones de dar, ¿sí? Tienen una consecuencia de ese incumplimiento y la obligación de hacer o las obligaciones personales tienen otra. Entonces, muy importante que vean eso. A mí me pareció sumamente interesante el fallo por eso, porque tenía análisis de contrato, ¿sí? La diferencia entre compraventa y permuta, tenía el tema de la mora en modo de constitución, mora de re, moras en persona, tenía el tema de la cláusula penal, ¿sí? Que también era todo un análisis de la diferencia entre letras, en números, cuál era el conflicto que hubo entre las dos, cómo se resolvió, cómo se contó la mora, la diferencia, imagínense, $50 en 2011 a $50 en 2014 es un montón de dinero, ¿sí? La diferencia entre transacción y reconocimiento de pago, que es lo que quiero que vean para esta bolilla, y la teoría de la imprevisión, que me pareció muy interesante el análisis. Hace lugar a la teoría de primero, ¿quién pide que se aplique la teoría de la imprevisión? ¿Actor o demandado? Demandado. Demandado, ¿por qué? Porque por el tema de que las terneras habían aumentado el valor 6 veces más. Entonces, ¿qué generaba? Una Alteración en la onerosidad. Muy bien, ¿y qué le dijeron, Santiago? Re bien, ¿qué le dijeron? Le dijeron que... No, la verdad, lo sé, pero lo voy a decir mal seguramente. No importa, decilo, a ver, no, me voy a portar bien. A ver. No, le dijeron que en realidad, ¿Qué eran? ¿Actor y demandado qué eran? ¿Qué actividad tenían? Eran agropecuarios, Claro. si no era imprevisible. Agropecuario. Entonces, ¿qué le dijeron? ¿Que esto era? improcedente. No, la palabra Previsible. ¿era imprevisto? No, porque hay volatilidad en el mercado. Era Todo previsible. el tiempo suben las vaquitas, entonces no me vengas con que la vaca está más cara ahora. Desde el número día 1 sabés que va a aumentar. Entonces no era algo imprevisible e inevitable, ¿sí? Entonces no podía aplicar la imprevisión y tampoco podía aplicar la excesiva onerosidad porque no lo acreditó. Entonces, vean qué bueno que está el fallo. En la excepción de incumplimiento ya lo vimos y después, bueno, yo les preguntaba si se les ocurría otras vías de solución del conflicto. Entonces, los que tengan ganas, léanlo, yo se los recomiendo, pero para que hagan ejercicio de esto. Y además tienen las preguntas, entonces se van guionando para ver cómo analizar un fallo, ¿sí? Primera instancia dijo una cosa,
Segunda instancia dijo otra cosa. Ahora, fíjense, primera y segunda instancia. ¿Aceptó o rechazó la demanda? Silencio de radio. La primera instancia hace lugar a la demanda y hace efectiva la cláusula penal también. ¿Y en la segunda? Para mí también. En las dos, fíjense, en las dos hace lugar a la demanda. Pero hay una diferencia enorme en una y en otra con respecto a la cláusula penal. ¿Por qué? Por lo que les dije recién de si era reconocimiento o era transacción y desde cuándo corría la mora. ¿Está? Bueno, ya está con esto del análisis, pero bueno, parezco repetitiva, pero léanlo si pueden porque es interesante para que vean los institutos que vieron en las clases en un caso concreto. Sí, Santiago, dale que así seguimos con arbitraje. No, a mí no me quedó claro al final quién pagó las costas. ¿Con la cláusula penal se pagaban? No, las costas la paga el que pierde. El perdidoso paga las costas. ¿Sabés lo que son costas? Porque podés no saberlo. Las costas son gastos de justicia, claro. ¿qué? El perito, los honorarios y eso. Esas son las costas. La paga el que pierde. Y en las dos veces ustedes me dijeron lo mismo. ¿Quién perdió? El demandado. El demandado. Y en la segunda vez perdió peor. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta que fue una transacción, entonces la cláusula penal la tomó, como dijo Rafael hoy, desde el 2011. Entonces, perdió peor que antes. Lo único que se le reconoce un puchito así de impuestos, que yo me quedé, todavía sigo pensando, que en realidad el que debería reclamar los impuestos, ¿quién sería? Sí, Giselle, lee los labios, yo te los veo, pero el resto no. Es decir, es los agentes recaudadores. Es decir, si yo no pago el IVA, no pago el impuesto, no sé, ¿quién me va a reclamar? Por eso no le hicieron lugar a la excepción de incumplimiento, porque en realidad la plata no era para él, era para el agente, tenía que cumplir con el agente, ¿sí? Bueno, ¿transacción se entendió? ¿Está? Sí, profe. Vamos a arbitraje, así ya pueden descansar. Arbitraje, o repasar para los que tengan que repasar. El arbitraje es un contrato, ¿sí? Es un modo de extinción de las obligaciones, es decir, más que un modo de extinción, un modo de resolución de un conflicto, sí que puede extinguir obligaciones y hacer nacer otra, vamos a hacerlo con propiedad, pero sobre todo entonces, como hoy vimos, método alternativo de resolución de conflicto. A ver, esperen que tengo alguien para admitir. Hay heterocomposición, acá que Juan Ignacio estuvo toda la clase. Juan Ignacio Sosa, que no hablaste. Heterocomposición o autocomposición en el arbitraje. Heterocomposición. ¿Por qué? Y porque las partes designan un árbitro para que puedan dirimir ese conflicto. Eso define arbitraje, pero no me dice por qué hay heterocomposición. Fíjense, la clave siempre es la fundamentación. Puede ser, profe, porque el tercero tiene un rol activo. Más que el rol activo, es más que el Es rol el que activo, porque el resuelve. mediador también tiene un rol activo en Claro. la heterocomposición. Lo que dijo alguien que se hizo escuchar, Jazmín, ¿fue no? Es que en este caso el tercero es el que resuelve el conflicto. Muy bien, ese es el fundamento, no sé quién lo dijo. Giselle, entonces, hay heterocomposición porque el árbitro, que es el tercero designado, como dijo Juan Ignacio, resuelve el conflicto. Entonces recuerden esto, entonces, es un método alternativo de resolución de conflicto donde existe heterocomposición porque el árbitro decide la resolución del conflicto. ¿Cómo termina un arbitraje si se expide el árbitro? ¿Cómo se llama eso? Laudo arbitral. Muy bien. El laudo arbitral es el documento por el cual se termina el arbitraje. En una mediación puede ser un acuerdo, en el proceso judicial es la sentencia. ¿Tiene fuerza coercitiva? No, No. ¿Por qué? porque solo en el proceso judicial el juez tiene la fuerza coercitiva, el árbitro no. ¿Y quién decide quién tiene fuerza coercitiva? Es del Estado la fuerza coercitiva.
Muy bien, el Estado. Pero no solamente porque es el Estado a través de sus leyes decide quién tiene fuerza coercitiva. Nuestro Estado argentino decidió que el único que tiene fuerza coercitiva es el juez. Por eso un policía, ¿qué necesita para llevarme preso? La orden del juez. Una orden del juez. Ahora, ¿el policía es parte del Estado? Sí. Por eso, ojo cuando digo el Estado, ¿sí? Es el poder judicial, ¿sí? Que se estableció a través de leyes que dictó el Estado. ¿Tá? Bueno, artículo 1649. También por eso tienen, estos dos contratos son fáciles porque lo tienen todo en el código. ¿Sí? El artículo 1649 que dice, hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someterse a la decisión de uno o más árbitros. Todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. Entonces, en la definición que tenemos, primero, ¿cuándo hay contrato? Cuando ambas partes deciden someter la resolución de su conflicto a un tercero. ¿Cómo se va a llamar ese tercero? Árbitro. ¿Tiene que ser la solución de todo el conflicto? No, puede ser de alguna controversia nomás. De alguna controversia. ¿Leyeron la cláusula que les subí en Petco y que les mandé? Sí. Sí. En esa cláusula, ¿sometían todas las cuestiones a resolución de árbitro? No. No. ¿Qué dejaban afuera y qué quedaba incluida? No sé quién me estaba contestando, ¿Florencia no? Sí, profe, pero no me acuerdo bien, lo tendría que leer. No, fíjense, yo lo tengo acá. Yo Las fíjense acá dice, técnicas. ¿las técnicas incluidas o excluidas? Ay, no me acuerdo. Excluidas. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué? Porque a veces cuando leen apurado, ahí justifican mal, porque dice, cualquier otra cuestión técnica cuya solución no hubiese sido expresamente contemplada en alguna de las cláusulas del contrato o sus anexos, será resuelta por árbitros arbitradores, amigos componedores nombradas por cualquiera de las partes. Entonces, cualquier otra cuestión técnica cuya solución no hubiese sido contemplada en las cláusulas del contrato. Entonces, las técnicas sí están incluidas, pero sean otras cuestiones que no habían sido resueltas de la otra manera. Fíjense que esa cláusula, este contrato es real, chicos, ¿sí? Es un contrato que se aplica y es muy conocido porque son empresas, no les voy a decir quiénes, pero son empresas que están en el mercado y utilizan este fideicomiso, ya les aviso de qué contrato es, y hay muy pocos contratos donde se utiliza el contrato de arbitraje. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay pocos cláusulas de arbitraje? Puede ser que tenga que ver que generalmente van más por el lado del juez que hace a través de una medida coercitiva cumplir y no, porque me parece como que el arbitraje es, al no tener esa medida coercitiva, es como algo más pactado, ¿puede ser? El arbitraje tiene que ser pactado. Eso primer punto. Fíjense que es parte del contrato. Las partes tienen que decidir someterse al arbitraje, si no, no hay arbitraje. Pero lo difícil son conseguir árbitros. ¿Por qué? Porque los árbitros, como en los partidos de fútbol, ¿qué puede pasar con el árbitro? Puede ser... Se puede vender. Muy bien, muy bien. ¿Qué quiere decir? Yo elijo a Menganito de árbitro, yo elijo a Sultanito en ese momento cuando no había conflicto, nos parecía que era alguien imparcial. Llega el conflicto, y yo soy la mega empresa, ¿y qué tengo? Tengo la billetera más gorda. Entonces, ¿qué puede pasar con mi árbitro? Y que decida a mi favor. ¿Y por qué? Y no quiero hacer pensar mal. Entonces, en Argentina, porque no estamos hablando de Suecia, Suiza, ni Dinamarca, ni nada, estamos hablando de Argentina, hay mucho miedo con usar esta figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil que no sean imparciales y que sean parciales, no me resuelve nada, ¿sí? Entonces, cuando utilizo un contrato de arbitraje, lo que trato de buscar es una entidad, ¿sí?,
que tenga cierta honorabilidad, ¿sí? Por eso fíjense quién toman de árbitro en esa cláusula. ¿No es arquitectos? El Colegio de Arquitectos, ¿por qué? Porque se juega su prestigio, su nombre, y por eso las cuestiones que se resuelven son cuestiones técnicas. Y fíjense, porque las otras cuestiones que son legales, ¿qué dicen? ¿Se pueden someter a arbitraje? ¿Nombran el Colegio de Abogados? No, dice, cualquiera de los efectos legales que pudiera dar lugar al presente contrato, incluyendo su interpretación, ejecución o cumplimiento, las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de XX. Entonces, esta cláusula es muy importante que la lean. ¿Por qué? Porque ven la aplicación práctica. Acá tenemos dos partes, ¿sí?, que deciden someter una decisión a árbitros, dicen cuál va a ser el árbitro. Fíjense qué árbitros dice. Árbitros arbitradores, escuchen esto, amigables componedores, ¿sí? Y en caso de no llegar a un acuerdo, fíjense que el Colegio de Arquitectos es la segunda opción. Dice, primero vamos a decidir nosotros, ¿sí?, con árbitros arbitradores o árbitros amigables componedores, que ahora vamos a ver. Si nosotros no nos podemos poner de acuerdo, vamos a aceptar que se designe el Colegio de Arquitectos. Fíjense que hay distintas clases de árbitros. Las partes dicen quiénes van a ser, ¿sí? Todas las controversias, no. Solamente algunas. ¿Cuáles? Las técnicas, que no sean de las que ya vimos antes, que se resolvían de otra manera, y no las legales, ¿sí? En el momento que hicieron la cláusula, estas cuestiones, ¿ya eran un conflicto? No. Entonces, vamos a ver qué son las que puedan llegar a existir entre las partes, ¿sí? En una de estas, ¿una relación contractual o no contractual? Es una relación contractual, muy bien, Florencia. ¿Y es de derecho privado o de orden público? La cuestión que van a someter es derecho privado. Entonces, ¿toda esta definición la tienen en esta cláusula? Sí, está. Entonces, ¿cuándo hay contrato de arbitraje? Cuando las partes deciden someter una cuestión que puede ser de conflicto o ya sea conflictiva a la decisión de un árbitro, que eligen voluntariamente al inicio y que después se convierte en algo forzoso. Fíjense que el arbitraje, en este caso, dice que se va a solucionar a través de ese medio. Después puedo ir a juicio, entonces lo toman como previo. ¿Qué diferencia hay entre una cláusula compromisoria arbitral y un compromiso arbitral? Que esto se los puse en la guía, se la subí en la PETCO la guía, ¿no? Dice, cuando las partes someten el arbitraje a una controversia futura, se habla de cláusula compromisoria. Ahora, cuando la controversia ya existe, estoy hablando de un compromiso arbitral. ¿Esta cláusula es compromisoria o es compromiso arbitral? Cláusula compromisoria. Muy bien, porque el problema no existe y me estoy adelantando. Entonces, una cláusula compromisoria es someter al arbitraje a una controversia futura, ¿sí? Sigamos. ¿Qué forma se establece para el acuerdo de árbitro? Por escrito. ¿Qué tipo de forma es? También como vimos hoy, aprobaciones, ¿sí? No es bajo pena de nulidad. Puede ser una cláusula compromisoria como la vimos hoy, puede ser un acuerdo independiente, hicimos el contrato y después nos dimos cuenta que mejor lo resolvemos a través de árbitro, entonces puede ser por un acuerdo independiente, puede estar establecido en el estatuto. En la mayoría hay muchas asociaciones civiles que someten los conflictos entre asociados a través de árbitros, ¿sí? Y puede estar en el contrato o en otro instrumento. ¿Qué controversias se encuentran excluidas? Artículo 1651, las que se refieren muy parecido a la transacción, al estado civil o capacidad de las personas, las cuestiones de familia, usuarios y consumidores, adhesión a cualquiera, los contratos de adhesión, las derivadas relaciones laborales. Las disposiciones relativas al contrato de arbitraje no son, esto es, ojo, fíjense quién lo hizo, no son aplicables a las controversias en el que el Estado nacional o local sea parte. Es decir, si yo tengo un conflicto con el Estado, no puedo obligarlo a someterlo a árbitro, ¿sí? Esto es muy parecido a la transacción. La jurisdicción arbitral puede ser
voluntaria o por ley, ¿sí? La que vimos recién, ¿era voluntaria o por ley? Voluntaria. Voluntaria. Voluntaria, ¿por qué? Porque las partes la fijaron de común acuerdo. ¿Cuándo es por ley? Y ahí les puse, como la otra vez, algunos artículos para que vayan leyendo, ¿sí? Que establecen el sometimiento a árbitros, o van a ver que son peritos en materia de solución de conflictos, van a ver que son peritos arbitrales. El Power se los dejo así que lo ven, pero son algunas leyes que establecen cláusulas arbitrales. El contrato arbitral se regula del 1649 al 1655, son pocos artículos, ahí les habla de la voluntad de las partes para someter, y acá el procedimiento. ¿Por qué les copié los artículos? Porque la verdad que es muy sencillo de leer, ¿sí? Lo importante acá es la clasificación, qué tipo de árbitros tenemos, arbitradores, como vimos en el contrato, amigables componedores, que son gente colaborativa que puede llegar a la resolución de un conflicto, ¿sí? Como por ejemplo el Papa, ¿sí? Se considera que puede ser un amigable componedor de un conflicto, ¿sí? Arbitrajes de derechos, ¿sí? Cuando tienen una instrucción específica, por ejemplo el colegio de abogados podría ser un árbitro de derechos, ¿sí? Y deciden cuál es la diferencia entre el amigable componedor y el arbitraje de derecho, ¿sí? Que el amigable componedor decide la controversia según su leal saber y entender, su honorabilidad, uno lo elige porque cree que va a ser un buen árbitro, ¿sí? En cambio el arbitraje de derecho, que son los arbitradores, lo que tienen es un conocer específico de derecho. ¿Se entiende? Esas son las clasificaciones. Fíjense que en la cláusula tienen los dos, ¿sí? Las partes pueden elegir un arbitrador o un amigable componedor. Y después, si es una cuestión técnica, van al colegio de árbitros. Todos estos artículos ni se los puse porque lo pueden leer ustedes tranquilamente. ¿Cuál es la actitud, el procedimiento para designar, cómo se puede recusar un árbitro, cómo se le paga a un árbitro y cómo se extingue la competencia de los árbitros? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Porque eso lo pueden leer sin ninguna dificultad, que el contrato de arbitraje es independiente del contrato que se relaciona. ¿Qué contrato les dije yo que estaba inserto el contrato de arbitraje? Hoy les dije, este contrato está ahí, si lo ven, dice el título, este contrato de arbitraje está dentro de un contrato ¿de qué? ¿De fideicomiso? Muy bien, yo lo que quiero es que sepan que esto no es accesorio, ¿sí? Como la fianza, sino que son contratos independientes. Esto es una cláusula compromisoria que está dentro de un contrato de fideicomiso, totalmente independiente. Podría ser inválido el contrato de arbitraje y ser válido el contrato de fideicomiso. ¿Se entiende? Por eso es la independencia o la autonomía que es una característica de este contrato, ¿sí? Los efectos. El convenio arbitral obliga a las partes, como vimos en las transacciones, tiene efecto vinculante, y en caso de duda, vieron que antes vimos en la transacción que era de aplicación restrictiva, en caso de duda lo que se busca es la mayor eficacia del contrato de arbitraje, es decir, supongamos que no dice el tipo de árbitro, ¿sí? Se va a entender que las partes pueden elegir el que quieran, ¿se entiende? Se va a estar a la validez del contrato de arbitraje, ¿sí? A la existencia, más que la validez sería la existencia del contrato de arbitraje, no es restrictivo como el otro, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? En la transacción era porque renunciaba, pero acá en el arbitraje estoy buscando la solución de un conflicto, entonces voy a tratar de que se conserve el contrato, tiene el principio conservatorio de los contratos en general, ¿sí? Los laudos arbitrales, y esto es la desventaja, pueden ser revisados por la justicia cuando se invoquen causales de nulidad y no se puede renunciar a la impugnación. Por eso es que a veces, en vez de un árbitro, se elige a un juez. ¿Sí? El juez, la decisión del juez para que sea nulo, tengo que plantear una nulidad írrita y es muy difícil. En cambio, un arbitraje podría plantear que el procedimiento no fue el establecido, entonces es nulo, que el laudo es nulo porque se trató temas que estaban excluidos, es decir, es más fácil de que hacerlo caer. Cláusulas facultativas, esto se los puse dentro de las preguntas,
El artículo 1658 dice todo lo que uno podría establecer en la cláusula, y les pregunté, en la cláusula, ¿qué se dice? Por ejemplo, la sede del arbitraje está, el idioma del procedimiento, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Fíjense que en una de las partes dice, cualquiera puede decir que sea un árbitro componedor o un árbitro de derecho. Si no se ponen de acuerdo, esta es la solución. Entonces esa cláusula también tiene, no se olviden del plazo, ¿sí? Fíjense que dice que tienen un plazo forzoso previo y si no se cumple no podrán ir a la justicia, por ejemplo. La confidencialidad del arbitraje tiene que estar pautada, si no, no es que no sea confidencial. En cambio, por ejemplo, en la mediación judicial, prejudicial en Río Negro, es confidencial. En cambio, el arbitraje podría no serlo. Hay muchos, ¿saben dónde se utiliza el arbitraje? En Buenos Aires. La bolsa de comercio, la bolsa de valores, es un ente arbitral cuando hay problemas de acciones, y los arbitrajes en general no son privados o confidenciales, sino que son públicos. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte la bolsa como árbitro, y las decisiones en general son acatadas, es decir, que son seguidas por quien se somete. Aun cuando el arbitraje tenga origen en un acuerdo de voluntad de los interesados, lo cierto es que después se desarrolla como un proceso y debe recurrirse al juez cuando es necesario hacer el uso de la fuerza pública. Por eso es que el arbitraje no tiene poder coercitivo y por eso es que no es tan usado. Con eso ya los puedo dejar, ya que somos poquitos. Lo único que les dejé ahí son pautas de análisis de la cláusula. Fíjense que lo que les puse es en qué tipo de contrato estaba, si era una jurisdicción voluntaria o legal, cuándo se aplica el arbitraje en este contrato, es decir, para qué tipo de cuestiones, qué árbitros fueron designados. Vayan leyendo las pautas y ver si las pueden contestar. Si ustedes las pueden contestar es que entendieron la cláusula y que entendieron el contrato de arbitraje. ¿Está, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, les agradezco que se hayan quedado. Les di varios casos, así que con un fallo y esta cláusula me parece que pueden ver la aplicación práctica, que es lo que estamos buscando por la cátedra, que la aplicación práctica de lo que ven en derecho lo puedan llevar a un caso concreto. Cualquier cosa tienen mi mail y me preguntan, y bueno, suerte mañana, éxitos. Son 4 casitos y una cláusula. Así que bueno, les agradezco y nos vemos la próxima. Yo ahora después les subo la clase a la Chao, profe, gracias. Muy buena clase. Gracias, profe, profe. Muy buena gracias. clase. Gracias. Chao, profe. Chau, chau.